Iniciemos este momento de adoración con el himno 61, Santo, Santo, Santo. Les invito a que entonemos el himno 53, O Amor de Dios. salvación, su pueblo entonará.
amor de Dios brotando está, inmensurable, eterno, por las edades durará, inagotable. Agradecemos a Job por este hermoso espacio de adoración a nuestro Dios. Continuamos con nuestro estudio en esta serie titulada Logos. Dijimos en el sábado pasado que Logos literalmente significa palabra, pero tiene diferentes traducciones en la cuestión bíblica. Y hablamos el sábado pasado sobre logos como parte del verbo y como parte de la causa o del propósito especial en nuestro plan de salvación. Este día vamos a analizar un poco más sobre el verbo. Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo. Verbo. ¿Qué es verbo? Todos concluimos que el verbo era Jesús. Y dice la palabra de Dios que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, el verbo tiene un propósito, salvarnos. Y ese propósito lo comparte con su Padre, porque es el mismo, es la misma finalidad. Y entonces cuando leemos Juan en el capítulo 1, versículo 14, dice que aquel verbo, es decir, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero la gloria que Jesús manifestaba era una gloria diferente. Porque al final de su vida Jesús tuvo que entregarla. Él murió en esa cruz, pero su gloria era diferente. Porque al tercer día resucitó y al Jesús efectuar este paso, también nos da la seguridad de que nosotros, al esperar su venida o ante cualquier incertidumbre, Jesús promete estar con nosotros. Esa gloria, dice la Biblia, era del unigénito del Padre, una gloria llena de la gracia. Una gloria llena de verdad. Y hablando de la gracia de Dios, podemos ver un reflejo especial. La gracia es el don inmerecido. La gracia es aquella situación que yo estoy en deuda, tengo una deuda grande, y entonces Dios en su infinita gracia, a través de los méritos de Cristo Jesús, perdona mis pecados. Y hoy vamos a hablar sobre eso. Hoy vamos a hablar entonces sobre el logos, como una cuestión de pago o de ajuste de cuentas. Entonces vamos a ir a nuestras Biblias, por favor, a Mateo capítulo 18, en el versículo 23, dice la Biblia: por esto el reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Quiero que tú y yo vayamos a esta imagen, a la imagen de un palacio, a la imagen donde hay un imperio, a la imagen donde está aquí un rey sentado, llevando las cuentas, llevando las notas de aquellos que a él le deben. Complicado, ¿verdad? Cuando tenemos un asunto en algún estado de cuenta con el banco o con algún otro lugar donde ofrecen créditos, no es fácil obtener su gracia, claro que no, porque ellos no quieren dar gracia, ellos no quieren extender gracia, ellos lo que quieren extender son intereses para que ellos puedan tener más ganancias. Y hablando en esta historia que nuestro Señor dice en Mateo capítulo 18, ¿cuál es la ganancia o el margen de ganancia del cielo
al extender su gracia. Vamos a analizarlo ahora. Continúa el versículo 24, dice que cuando comenzó a arreglar las cuentas, cuando empezó a ver el estado de cuenta de uno de sus siervos, vio que alguien le debía 10,000 talentos. Wow, eso era mucho dinero para el tiempo bíblico. 10,000 talentos. Y entonces esta persona dice que no tenía con qué pagar. Buscó, yo me imagino a este hombre desesperado, buscó, pidió prestado, pero aún así no ajustaba para pagar su cuenta. Y entonces él tenía que pagar. El rey lo mandó a llamar y le dijo que tenía que ser vendido. Él, junto con su esposa, junto con sus hijos y todo lo que tenía, su casa, todo lo que tenía que ser vendido para que aún así, junto con ellos, pudiese ser pagada esta deuda. Entonces, dice la Biblia que aquel siervo cayó postrado. Por favor, Señor, ten piedad conmigo. Yo quiero pagarte todo, pero por favor ayúdame, perdóname. Yo necesito hacer algo. Y entonces el rey, dice la Biblia, que fue movido a compasión. Y el rey le dijo, está bien, vete, tu deuda es perdonada. ¡Wow! Un ajuste de cuentas así está genial, ¿no te parece? Un ajuste de cuentas en el que tú vas con el banco y le dices, por favor, señor gerente, necesito que perdone mi deuda de 100,000 pesos. Y ahora el gerente del banco le dice, sí, está bien, no te preocupes, sal de este banco tranquilo porque tu deuda está pagada. Por supuesto que eso no va a suceder en este mundo, porque es un mundo vil. Y como leímos en el texto pasado, del sábado pasado en Santiago, que los pensamientos son ruines. Pero el pensamiento de Dios es más elevado. El pensamiento de Dios es movido a misericordia y a gracia. Y entonces, ¿cuál es la ganancia del cielo? Recordemos que cuando Jesús, junto con la creación, en el tiempo de la creación, el propósito esencial de la creación es que tanto tú como yo pudiésemos sustituir a las huestes angelicales caídas. Pero el pecado inundó una vez más nuestro mundo y ahora pues somos seres llenos de pecado. Ese pecado muchas veces no nos hace comprender la gracia de Dios. Ese pecado muchas veces no hace que nosotros podamos ver cuán majestuoso es Dios con nuestra vida. Aquel hombre salió del palacio y entonces encontró a una persona que era consiervo suyo y que le debía también dinero. Miren, esto es interesante. Dice la Biblia que aquel consiervo se postró igual como él lo había hecho con el rey. Y le dijo, por favor, tú tienes que tener paciencia conmigo, ayúdame. Pero esta persona a la que había sido perdonada, esta persona que había recibido la gracia de aquel rey, no obró conforme lo que había recibido, sino obró conforme sus principios. Y su principio, el principio de esta persona, su esencia, su logos, su verbo, su forma de ser, no era más que ser una persona también vil. Y ahora, queridos, aquella persona lo llevó a la cárcel. Y su señor, el rey, se enteró de lo que había hecho. Y le reclamó y le dijo, bueno, yo te extendí mi misericordia, porque tú no pudiste hacer lo mismo con tu hermano. Y ahora el rey ya no fue movido a misericordia, sino fue movido a juicio. Y el rey obró y lo entregó. En este contexto, queridos hermanos, podemos ver que el logos también es un ajuste de cuentas. Mismo que obra, como lo dijimos el sábado pasado, a raíz de nuestras acciones. Mismo que obra a raíz de cómo yo tengo arraigado el nombre, la esencia de Jesús en mi vida. Cómo yo soy buen cristiano o no lo soy. Y entonces, hermanos,
podemos ver en Romanos capítulo 14, versículo 12, lo siguiente. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más unos a los otros. Al contrario, proponeos más bien no poner tropiezo o ocasión de caer a nuestro hermano. Hoy podemos ver a el Logos como aquella esencia que puede ser movido a misericordia y que nos extiende de su gracia. Y en ese ajuste de cuentas, a la hora del juicio final, nosotros podemos decidir entre servir a Dios o servir a otro señor, entre recibir de su perdón y su gracia o no ser así. Hoy yo quiero recibir de la gracia grande de nuestro Dios. Que a la hora de que el Señor pueda hacer un ajuste de cuentas, yo pueda caer de rodillas y decirle: Señor, por favor, perdóname. Soy un hombre pecador, pero quiero que tú seas movido a misericordia. Sin duda alguna que todos los días le fallamos a Dios, pero Él es fiel y justo. Él es bueno y ha de perdonar nuestros pecados en los méritos de Jesús. Si tú quieres tomar esa decisión de hacer una entrega diferente, de decirle hoy al Padre: Señor, por favor, ayúdame a atender esta cuenta contigo. Tengo una cuenta pendiente con mi hermano. Necesito recibir de tu perdón. Si tú has tomado esa decisión, junto conmigo, puedes ponerte de pie y decirle: Señor, tómame, abraza a mi familia, abraza a mi hogar, de tal manera que yo pueda estar a cuenta contigo. Vamos a orar. Amado Señor, en esta ocasión te damos gracias por ese don inmerecido, porque tú puedes extender tu mano y puedes ser movido a misericordia, porque a pesar de que nuestra vida está llena de pecado, nuestra vida está llena de maldad y a veces nuestros pensamientos y planes son sucios, pero tú en los méritos de Cristo, a la hora de ajustar las cuentas y a la hora de nosotros reconocer nuestro pecado, podemos ser limpios de toda maldad. Hoy quiero pedirte, puedas obrar en cada uno de nuestros hogares. Que aquellas personas que están viendo esta transmisión puedan saber que en Cristo Jesús tenemos una nueva oportunidad de ser perdonados. Nos consagramos a ti sabiendo que tú vas a obrar cosas buenas en nosotros. Que el logos de nuestra vida, que la palabra, que nuestra esencia, que todo lo que mueva nuestro ser pueda ser lleno de Cristo Jesús y movido por tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos aprendido el Logos como ajuste de cuentas. Este es nuestro segundo capítulo. Te invitamos a que vayas a Facebook y YouTube, donde encontrarás el capítulo anterior, el Logos como causa. Hemos estado aprendiendo mucho acerca de esta palabra. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Escríbenos por WhatsApp o por las redes sociales. En el próximo capítulo estudiaremos el logo como dicho, como ese cotilleo, como esa murmuración que había en las personas acerca de Cristo. No te lo pierdas.